Historia de la filosofía, por Nicolás Abagnano, volumen 2, 156, parte quinta. La filosofía moderna de los siglos XVII y XVIII. Capítulo 12. La Ilustración francesa. 487. Voltaire, la historia y el progreso. A lo largo de su actividad historiográfica, Voltaire fue aclarando los conceptos en que se inspiraba. Quiere tratar la historia como filósofo, o sea, recogiendo más allá del conjunto de los hechos un orden progresivo que revele su significado permanente. La primera exigencia es la de depurar los mismos hechos de todas las superestructuras fantásticas con que el fanatismo, el espíritu novelesco y la credulidad los ha revestido. En todas las naciones, la historia se ha desfigurado con fábulas hasta el momento en que la filosofía llega a iluminar a los hombres, y cuando al fin la filosofía llega en medio de estas tinieblas, encuentra a los espíritus tan obcecados por siglos de errores que a duras penas puede desengañarlos, pues encuentra ceremonias, hechos, monumentos establecidos para sostener mentiras. La filosofía es el espíritu crítico que se opone a la tradición y separa lo verdadero de lo falso. Voltaire manifiesta en este punto, con la misma fuerza, la exigencia histórica y antitradicionalista afirmada por Bayle. Pero a esta primera exigencia se añade una segunda, la de escoger, entre los mismos hechos, los más importantes y significativos, para delinear la historia del espíritu humano. A este fin, importa escoger, entre la masa del material en bruto e informe, lo que es necesario para construir un edificio. Es menester eliminar los detalles de las guerras, tan enojosas como nefastas, los pequeños tratados, que han sido solamente marrullerías inútiles, las aventuras particulares que ahogan los grandes acontecimientos, y es menester conservar únicamente los hechos que describen las costumbres y hacer surgir de este caos un cuadro general y bien articulado. Voltaire siguió este ideal sobre todo en el ensayo sobre las costumbres y el espíritu de las naciones, en el que pone ante todo de relieve precisamente el nacimiento y la muerte de las instituciones y creencias fundamentales de los pueblos. Pero en toda su obra historiográfica, lo que le importa a Voltaire es hacer resaltar el renacimiento y progreso del espíritu humano, esto es, los intentos de la razón humana para librarse de prejuicios y erigirse en guía de la vida social del hombre. El progreso de la historia consiste exacta y solamente en el resultado cada vez mejor de estos intentos, ya que la sustancia del espíritu humano permanece sin cambio e inmutable. Resulta de este cuadro, dice Voltaire, que todo lo que concierne íntimamente a la naturaleza humana se asemeja de uno a otro cabo del universo, que todo lo que puede depender de la costumbre es diferente y se parece solo por casualidad. El imperio de la costumbre es mucho más vasto que el de la naturaleza, se extiende sobre los hábitos y sobre todos los usos, y difunde la variedad en el escenario del universo. La naturaleza difunde la unidad, establece por todas partes un pequeño número de principios invariables, de manera que el fondo es en todas partes el mismo, pero la cultura produce frutos diversos. El progreso no afecta verdaderamente al espíritu humano y a la razón, que es la esencia del mismo, sino más bien al dominio que la razón ejerce sobre las pasiones, en las que radican los prejuicios y errores. La historia se presenta así a Voltaire como historia de la ilustración, de la aclaración progresiva que el hombre hace de sí mismo, del progresivo descubrimiento de su principio racional, e implica una sucesión incesante de oscurecimientos y de renacimientos. El concepto voltairiano de la historia está íntimamente ligado al iluminismo, porque en realidad no es otra cosa que la historización de la ilustración, su reconocerse en el pasado. Pero con esto no se ha querido anular la problematicidad de la historia,
y el mismo Voltaire se considera a sí mismo un instrumento de esa fuerza libertadora de la razón cuya historia pretende describir.